¿Qué va a pasar el jueves 10? Yo creo que primero mañana el Consejo Directivo debería de contestar esa carta explicando que ellos no pueden plantear un hecho ilegal. Y lo que han planteado no tiene base legal. Es decir, que haya una respuesta formal, un formal, documento formal, que salga del Congreso y que llegue a la presidencia del Consejo de acusando Ministros. recibo de la presentación de la solicitud, explicando que no se ajusta a derecho, que lamentablemente lo que han pedido está en contra de lo que estrictamente establecido en la norma, que es una norma no de interpretación, es una norma de desarrollo constitucional, ahí no hay nada que interpretar. Entiendo. Está el artículo 132, está el 133 y se dio una norma que explicó que eso solo se podía plantear para temas de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo y no para normas que eran competencia del Legislativo. La verdad, eso cae de maduro, pero se explicó precisamente para evitar que se forzara la interpretación de la norma para el caso de la reforma constitucional, pero para cualquier otro, y esto sin duda no tiene base legal, dicho además por el TC, entonces no hay mucho más que analizar. Sí es mejor si ¿Podrían volver a presentar un recurso ante el nuevo Tribunal Constitucional? Lo que pasa es que carece de sentido que pidan que se pronuncien sobre un mismo hecho, o sea, ya existe una sentencia sobre la norma que la declaró constitucional, ¿qué hecho, o sea, qué es lo nuevo que tendrían que plantear sobre el tema? No pueden obligar además al Congreso. O decir que es inconstitucional, por ejemplo, el hecho de negarle la iniciativa legislativa al Ejecutivo. Pero si revisamos ahora juntas, si tú quieres, el acuerdo del Consejo de Ministros, ellos están declarando inconstitucional una norma que el TC ya declaró constitucional. Claro, ese es el texto, en efecto. Ese solo hecho ya cuestiona toda la capacidad que tiene este Consejo de Ministros en términos jurídicos. O sea, porque tú no puedes, porque a ti se te ocurre decir que una norma es inconstitucional. Pero además de ello, y es interesante acotar este detalle para que ustedes que están en sus casas entiendan también estos temas que a veces incluso para nosotros resultan difíciles de entender por lo alambicado que puede resultar el análisis político-legal. Lo que dicen es que, dado el tiempo transcurrido sin atención a esta norma, se pide que se excluya de debate en comisión. Eso está mal. Como se sabe, el Ejecutivo puede presentar, tiene iniciativa legislativa, como la tienen también otros organismos, otras instituciones del Estado. Podemos presentar, incluso los ciudadanos, un proyecto de ley y el Congreso se encargará de debatirlo. Pero en este caso se pide expresamente, dice, por tanto, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Constitución, acudiremos al Pleno, acá dice, ¿no?, a plantear la cuestión de confianza y a exponerla de manera exhaustiva, pero dice que se exonere del debate en Comisión de Constitución. Y quería por eso, Marisol, aprovechar y mostrarle a nuestros televidentes lo que dice el artículo 105 de la Constitución, si tenemos ya la gráfica. El 105 en la Constitución, ya no hablamos de una resolución del TC, ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Parlamento. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. ¿Hay urgencia en la presentación de esta norma que pretende derogar esa ley anterior, Marisol? Hay urgencia probablemente para el Ejecutivo porque quiere tener un elemento de equilibrio con los 66 votos que ya existen para presentar la vacancia o un referéndum para un adelanto de elecciones. Pero yo quiero desarrollar un poco más el 105, que como te comentaba, tiene un desarrollo a nivel de una sentencia del Tribunal Constitucional del 2018, que en su párrafo 24 dice textualmente lo siguiente: el significado de esta disposición, se refiere al 105, es aún más relevante cuando es objeto de debate un asunto de tanta entidad como las relaciones ejecutivo-legislativo. ¿Qué es el caso? En efecto, lo dice expresamente, cuestiones básicas, cuestiones técnicas, como la cuestión de confianza, la crisis total del gabinete o la facultad presidencial de disolución del Congreso de la República, no se caracterizan únicamente por su complejidad, sino además por su marcada incidencia en la naturaleza de nuestro régimen político, al tener un importante impacto en el esquema de los mecanismos para el control del poder. Por lo tanto, es un absurdo que el señor Pero Torres... creo que es una falta de respeto que el Ejecutivo le exija algo al Congreso. No, le pido, le solicito... Pero además de la falta de respeto es, inconsistente, si se quiere, y no es legal, si uno aplica, no es constitucional, porque el mecanismo establecido por la Constitución es que una ley de determinada importancia debería sí o sí pasar por el debate de la Constitución. Entonces, el retraso en la agenda, digamos, que es lo que reclama Aníbal Torres en este oficio, no se condice con exonerar
del debate de la Comisión de No, Constitución, una no norma de esta porque, naturaleza. porque él mismo está diciendo esto es urgente. Sí, pues es urgente y es importante, Claro. con mucha más razón debe pasar por la Comisión de Constitución. Lo que no quiere reconocer es que la Comisión de Constitución no va a tener los votos, tampoco los va a tener en el Pleno. Sí, eso sí lo entiendo. Ahora, ¿qué tiene, cuál es la intención detrás? Uno siempre se pregunta qué hay detrás de esto. Aníbal Quiroga es abogado constitucionalista, está también con nosotros. En algún momento fue asesor, no sé si lo siga haciendo para algunos temas, ad honorem del Parlamento. Doctor Quiroga, muy buenas noches y bienvenido a 2022. ¿Cómo está, Mávila? Buenas noches. Sí, yo he sido abogado de honor de Congreso justamente en la acción que se ganó en la cuestión de confianza que usted está citando con la doctora Marisol Tello, ¿no? Y ahora en la contienda de competencia que se ha planteado también. Pero esa sentencia fue lograda justamente en nuestra defensa en el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y cómo explica usted lo que ha ocurrido el día de hoy con la presentación de esta cuestión de confianza? Bueno, yo tengo una explicación bastante más pedestre, ¿no? Bastante más política que jurídica, ¿no? Yo creo que la crítica abrumadora que ha recibido Premier por lo que ha ocurrido con la periodista Sol Carreño, con quien claramente hay que solidarizarse y expresar el desagrado y el desagravio por lo que ha ocurrido, esta crítica unánime que ha ido inclusive no solamente a la prensa, el propio Colegio de Abogados, la propia Embajada norteamericana, la Embajada de los Estados Unidos, ha hecho ha hecho que genere una fuga hacia adelante y que presenten este absurdo de supuesta cuestión de confianza, y lo que ha logrado el efecto es que a partir de las 5 de la tarde todo el mundo habla de esto y ya no se habló más de los exabruptos de Premier, ¿no? Pero además de lo que ha dicho la doctora Tello, hay un tema importante, y es que el Código Procesal Constitucional dice que las sentencias del tribunal en materia de inconstitucionalidad tienen una cosa juzgada constitucional y vinculan a todos los poderes. Entonces, el Poder Ejecutivo no puede decir esta ley es inconstitucional porque me nace el foro del alma cuando el tribunal le ha dicho que la ley es constitucional. Una vez que el tribunal dice que una ley está convalidada y que es constitucional, ya nadie puede discutir eso, es una cosa juzgada. Y, sí, esto me recuerda... Ya no tiene ninguna posibilidad de discutir su constitucionalidad. Claro, ayer, o mejor dicho, hoy por la mañana, leíamos las declaraciones del señor Espinosa, Benji Espinosa, abogado del presidente, luego de que el Poder Judicial se pronunciara, digamos, en términos prácticos, a favor de la denuncia presentada por la Fiscalía cuando decía que la contienda de competencia o la tutela de derechos, mejor dicho, no le correspondía a él resolver el tema y que la fiscal tenía, por supuesto, no había ninguna prohibición para que procediera la denuncia. Y el doctor Benji Espinosa decía algo así como que el Poder Judicial estaba fuera de la ley. Entonces estamos entrando a, claro, se está cuestionando incluso a las entidades que tienen la última palabra en materia legal. Si el Poder Judicial falla en contra de lo que yo creo, claro, no está bien. Y si el TC ha fallado a favor o no me ha dado la razón, el TC está mal. Claro, imagínense si los protagonistas del proceso se van a permitir calificar la legitimidad de las autoridades, es el mundo al revés. Yo he leído esta mañana la resolución del juez Checkley y la verdad es que es contundente, ¿no? Porque le dice, usted parte de un supuesto que yo no he resuelto, y usted parte de que yo he dicho lo que no he dicho que he dicho, y por lo tanto no puedo hoy día darle la razón porque usted parte de supuestos equivocados, ¿no? Es contundente la resolución, pero claro, si el abogado va a decir que el Poder Judicial está fuera de la ley, que el tribunal está fuera de la ley, que el Poder está fuera de la ley, en realidad la ley la terminan haciendo ellos, ¿no? Quería ponerle a ambos, doctor Quiroga, por favor, manténgase en línea, Marisol Prestello está aquí con nosotros en el set. Quería comentar con ambos la publicación que ha hecho la ministra Betsy Chávez, la ministra de Cultura. Ofreció también algunas declaraciones al paso, pero ella ha dicho, la cuestión de confianza presentada el día de hoy no se refiere a la aprobación o no de reformas constitucionales. Lo que busca es que se permita aplicar el eje 6 de la política general de gobierno referido al balance de poderes. Sí, bueno, eso es un fraseo, ¿no? En el fondo están diciendo lo mismo. O sea, evidentemente lo que plantea el Premier no es una reforma constitucional. Plantea modificar una ley que fue aprobada por el Congreso, que ya ha sido validada por el Tribunal Constitucional, y plantea ponerse por encima del Tribunal Constitucional, pero ha generado un debate diferente a lo que había hasta las 5 de la tarde, que era la crítica unánime por sus exabruptos contra una periodista. ¿Es solo una cortina de humo, Marisol? Yo creo que sí, yo coincido con el doctor Aníbal. ¿Cómo está? Buenas noches.
en el sentido Hola, de que Marisol. si usted lee la carta, efectivamente hacen una referencia a la política 6 de gobierno. Se están forzando la figura, pero claro, cuando tú ya lees el sustento de la decisión en el Consejo de Ministros, todo el argumento es la inconstitucionalidad Sí, de la norma. sí. Lo cual es absurdo, porque tú no puedes reafirmar tu posición, que simplemente es la derogatoria de una ley vigente y validada constitucionalmente, argumentando que es inconstitucional, porque el argumento no tiene sustento jurídico. Lo que está tratando de desviar la ministra Chávez, como es usual en sus últimas intervenciones, es, ya no quiero hacer esto, porque nadie ha dicho que quieran plantear una reforma constitucional. Lo que hemos dicho es, lo que has planteado es ilegal. No se ajusta a derecho, no tiene base legal, no puedes plantear una cuestión de confianza sobre algo que no es una política de Estado. ¿Ustedes dirían que es más una cortina de humo que un real intento de forzar la disolución del Congreso? ¿Llegar a ese punto en que el gobierno se sienta autorizado a la disolución? O sea, hay gente que dice que ese tema es por la OEA o que el tema por la Sí, disolución. Creo que no le da para tanto. Yo creo que el tema ha sido una reacción absolutamente inmediata A lo de Sol frente a la Carrera. crítica unánime por el desabrupto frente a una periodista y todo el correlato que ha traído, como le digo, hasta la embajada americana se ha pronunciado sobre el tema, ¿no? Y salirse por la tangente con un tema que evidentemente ha logrado su propósito, ha desviado la atención, y hoy en la noche ya nadie discute, digamos, los insultos que ha recibido una periodista por parte del Premier y su fuera de lugar en esa situación, evidentemente, si no vamos discutiendo si procede o no procede la cuestión de confianza, y la gente empieza a alucinar con el tema de la disolución del Congreso, o el tema de la OEA y la teoría de la conspiración, pero son más básicos que eso, ¿no? Lo que hay es una salida inmediata para desviar la atención a un tema distinto, porque vamos a ser un tema candente, políticamente quemante, que el Premier esté en entredicho entre la comunidad internacional y la prensa Pero internacional la reacción, por las palabras que dijo y por lo que se ha reafirmado, ¿no? Sí, lo entiendo, claro, absolutamente condenables las declaraciones del Premier y en efecto hemos visto la reacción de todas partes, incluyendo la de la embajada norteamericana que habla de libertad de expresión. Ojo, habla del respeto, que la libertad de expresión, la libertad de prensa es una de las bases de la democracia. Justamente cuando el presidente le dice a la OEA que aquí vivimos o que en el Perú hay una intentona de golpe en contra de él. El asunto va por el otro lado. Pero quería compartir con ustedes también las reacciones de dos ministros. No solamente habla Betsy Chávez, también el ministro de Educación, Rosendo Serna, se pronuncia sobre esto que ambos coinciden, sería una cortina de humo, pero vaya, ¿qué cortina de humo? Lo lograron. ¿No? Vamos a escucharlos. Nosotros como Ejecutivo nos encontramos maniatados, porque una vez que se emitió la norma, luego se modificó el reglamento del Parlamento. Entonces ha quedado reducido de tal forma que el Congreso decide si acepta como procedente o improcedente una cuestión de confianza o no sobre temas para nosotros estructurales. Lo que le estamos pidiendo al Parlamento es que pasado mañana, el día jueves 10, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros la norma, el proyecto de ley que tenemos presentado desde 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen. Hemos roto el equilibrio de poderes en el país. Esta pugna que hay a veces entre Ejecutivo y Legislativo que nos llega a cansar a todos. Restablezcamos nuevamente el equilibrio de poderes, avancemos. No, el objetivo no es cerrar el Parlamento. O sea, nosotros, pese que hemos ido muchas veces a diferentes partes del país, hay un pedido de la ciudadanía, ¿no? Pero lo que estamos pidiendo es esto, es el mecanismo del diálogo. Nosotros queremos que haya una situación de equidad en la situación de gobernabilidad que no estamos notando. Hay un avasallamiento pleno del Congreso. Finalmente pareciéramos, ya estamos en una dictadura congresal. Una dictadura congresal. Yo creo que eso está poquito por encima de la cortina de humo convencional, si se quiere, dentro de los estándares que hemos visto en la política peruana. Marisol. A ver, yo creo que hay un no presidente, hay un desgobierno que nos ha acompañado en los últimos meses, que se concreta ya no solo en estas barbaridades jurídicas que presentan y distraen, sino en hechos concretos. URIA, pasaportes, medicinas, inflación. Claro, quieres tapar todo eso y todos los días hay un tema nuevo. O sea, lo que era noticia en la mañana no es noticia en la media tarde. Y claro, te olvidas de cosas sustantivas como el insulto a la periodista, que no tiene que ver solo con insultar a una mujer, con calificar a partir de una crítica legítima su conducta como mujer, como madre, como hija, que afecta a la mitad de la población y, por supuesto, a todo el que siente, con razón, que una persona como ella, como el ministro, no debería de seguir hace mucho tiempo
liderando el Consejo de Ministros. Y tienes a un montón de ministros a su alrededor que lo que están haciendo es intentar explicar una decisión que no tiene base legal. Entonces, claro, ¿qué dicen ahora? No, lo que nosotros estamos intentando es equilibrar poderes. Oye, equilibra poderes trabajando, rindiendo cuentas, asistiendo cuando tienes que asistir a los informes que corresponden en el sistema, en la Fiscalía y en el Poder Judicial. O sea, yo creo que no dejemos que un hecho como este tape lo que ha significado la conducta de Torres, no dejemos que pase como todo lo que ha hecho, porque no es el primero, digamos, este es uno de varios insultos a la prensa, golpes a las mujeres, actitudes machistas, y pongámosle un límite en algún momento a una persona que tiene que irse, el presidente tiene que irse, pero Torres tiene que irse más rápido. De acuerdo. Último comentario para el doctor Quiroga, lo escuchamos brevemente, por favor. Sí, bueno, el problema es qué va a resolver el Congreso, ¿no? El Congreso tiene que ver si admite o no admite una petición tan rara, tan desopilante, ¿no? Me parece que esto es improcedente conforme a la ley que está vigente y a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y por lo tanto tendría que devolvérselo al Premier, porque no se puede juzgar desde el Ejecutivo que una ley es inconstitucional cuando el Tribunal ha dicho exactamente lo contrario y cuando la Constitución dice que la última palabra en materia de interpretación la tiene el Tribunal. Claro, entonces, la tiene el TC. Vamos a tener que ser más o menos honestos con lo que decimos. Respetamos la ley, somos gente de derecho, somos hombres de derecho, creemos en la aplicación de la ley. Bueno, la ley es bien clara respecto a eso. Claro. Doctor Aníbal, y solamente ahí yo creo que no sería inteligente siquiera que esto se votara. O sea, esto no se debería ni siquiera de admitir, porque no tiene base legal. O sea, no debería discutirse en el Pleno. Muy bien. El presidente debería devolverlo explicando que no tiene base legal para plantear. Le agradezco